Buenas noches, mi nombre es Andrea Zuleini Caicedo Robles, estudiante de Ingeniería Mecatrónica de sexto semestre. El día de hoy les voy a presentar el desarrollo de la programación de un PLC correspondiente a una máquina estampadora de acuerdo a las funciones set, reset y el manejo de una HMI por medio de los programas Codesis y FluidSim, los cuales se entrelazan y permiten evidenciar la simulación de la secuencia que debe cumplir la máquina. A continuación voy a presentar los objetivos de este desarrollo. El objetivo general es desarrollar la programación en ladder con las funciones set, reset y el circuito con los actuadores correspondientes al funcionamiento de una máquina estampadora por medio de los programas FluidSim y Codesis. Los objetivos específicos son comprender el funcionamiento del circuito con respecto a la programación en ladder, identificar la funcionalidad de cada elemento utilizado en los circuitos, diseñar una HMI con el fin de controlar el circuito de este. A continuación, acá en la parte superior podemos visualizar el diseño mecánico de nuestra máquina estampadora, el cual consta de un interruptor S1 que nos va a permitir hacer la activación del sistema. También posee un almacenamiento por gravedad que nos va a distribuir las piezas a nuestra máquina estampadora. 3 cilindros doble efecto. El cilindro A cumple la función de sujetar la pieza, el cilindro B de estamparla y el cilindro C de expulsarla a otro almacenamiento. De acuerdo a las funciones que debe cumplir la máquina se establece la secuencia A más, es decir, cuando el vástago del cilindro A avanza nos va a permitir hacer la sujeción de la pieza. B más nos va a permitir que el vástago del cilindro B avance y estampe la pieza. Luego tenemos B menos, retrocede el vástago del cilindro B. Por consiguiente, A menos retrocede el vástago del cilindro A, es decir, queda suelta la pieza. Por consiguiente, avanza el vástago del cilindro C y expulsa la pieza. Y finalmente retrocede el vástago del cilindro C, finalizando la secuencia. Este proceso se puede repetir indeterminadas veces de acuerdo a la cantidad de piezas que nos esté brindando este almacenamiento por gravedad. De acuerdo a la secuencia que se estableció para el funcionamiento de la máquina estampadora, se deben establecer los cambios de fase que podemos evidenciarlos en la parte superior con sus respectivos finales de carrera y en la parte inferior los cambios de grupo con sus respectivos finales de carrera. Después de establecer estos parámetros, procedemos a determinar las variables necesarias en la programación ladder en nuestro programa Codesis. Las variables que se establecieron fueron I0, que nos van a representar las entradas del PLC con un tipo de dato byte, es decir, 8 bits, Q0, que nos va a representar las salidas del PLC. Las variables marcha e inicio, que nos van a permitir activar el sistema. Las variables AUX A, avance A, AUX AT, estos auxiliares nos van a permitir controlar el avance y retroceso del vástago del cilindro A. Las variables TON 0 a TON 5 son temporizadores que nos van a permitir controlar el tiempo de avance y retroceso de cada uno de los cilindros. AUX B, avance B, AUX BT son los auxiliares que nos van a permitir controlar el avance y retroceso del vástago del cilindro B. Y AUX C, avance C, AUX CT nos va a permitir controlar el avance y retroceso del vástago del cilindro C. Finalmente, las variables stop y paro, que nos van a permitir hacer una desactivación del sistema cuando sea necesario. Entonces, vamos a pasar acá al software Codesis para explicar la programación. En la primera línea podemos evidenciar un paralelo de los contactos marcha e inicio, que son los que nos van a permitir hacer la activación del sistema y van conectados a una bobina en función set que nos va a permitir tener indeterminadamente activa la salida Q0.0. Por consiguiente, se hace la programación para el avance del cilindro A. Esto se hace por medio de operadores matemáticos. Acá tenemos la función suma y un comparador mayor o igual. En este caso se va a realizar una suma de 20 en 20 hasta que alcance una distancia de 150.
y por consiguiente tenemos el temporizador correspondiente al avance del cilindro A, que sería el ton 0 con un tiempo de 2 segundos. Por consiguiente se hace el mismo proceso para el avance del cilindro B con la función de suma y el comparador con su respectivo temporizador. Por consiguiente hacemos la programación para el retroceso del cilindro B. En este caso ya no se utiliza la función suma, sino la función resta con un comparador menor o igual. En este caso de 20 en 20 hasta que alcance un valor menor o igual a 0. Con su respectivo temporizador. Luego se realiza el mismo proceso para el retroceso del vástago del cilindro A con su respectivo temporizador. Tener en cuenta que en cada uno de los temporizadores se va realizando el reset de la salida anterior con el fin de desactivarla y permitirle la activación a la siguiente salida, es decir, en este caso Q04, que nos va a permitir hacer la activación del avance del cilindro C con su respectivo temporizador y finalmente para el retroceso del cilindro C. Acá en la parte inferior podemos visualizar un contacto paro en serie con una bobina SET del contacto auxiliar STOT, esto con el fin de que cuando se active quede indeterminadamente en esto, es decir, desactivado. Y tenemos otro en serie de marcha con STOT, pero en este caso en reset, es decir, que cuando la marcha esté activa, el STOT esté en reset, desactivado. Eso con respecto a la programación para la HMI y nuestro circuito en FluidSync. Entonces, en nuestro circuito en FluidSync, acá en la parte superior podemos visualizar las entradas del PLC, a las cuales van conectadas los finales de carrera correspondientes a cada uno de los cilindros. En la parte inferior podemos visualizar las salidas que van conectadas a los solenoides correspondientes a cada una de las válvulas. Y de acuerdo a estas conexiones se va a entrelazar Codesis con FluidSync para evidenciar la secuencia. A continuación voy a explicar cómo se desarrolló la visualización o HMI. De igual forma como en FluidSync tenemos los 3 cilindros, cada uno con su respectiva variable, en este caso avance A, avance B y avance C de nuestros 3 cilindros. Este interruptor corresponde a marcha y este interruptor al paro. Vamos a dar simular para verificar el funcionamiento. Entonces, iniciar con descarga. Esperamos que cargue. Vamos a activar la visualización y le damos en Run. Como pueden ver, acá ya nos aparece en ejecución. Nos aparece una pantalla un poco más grande. Ya la minimizamos. Y acá, visualización, doble clic y acá podemos ver nuestra visualización. Y vamos a activar la simulación en FluidSync, minimizamos para poder evidenciarlos al tiempo. Entonces le damos en nuestro pulsador Start, podemos ver que inicia la secuencia tanto en FluidSync como en la HMI. Entonces así finaliza nuestra secuencia. Como podemos ver, se ejecuta óptimamente tanto en FluidSync como en la HMI. En este caso podemos evidenciar que el vástago no retrocedió hasta su posición inicial. Esto se debe a un problema del software Codesis, debido a que acá en la programación se le estableció para que realizara la resta, pero no está generando
la distancia que es. Digamos, voy a mostrar un ejemplo. Si yo coloco el 21, que es un cambio un poco, o sea, no es un cambio muy drástico, y vamos a mirar lo que ocurre en la simulación, si avanza un poco más hacia atrás o si sigue igual. Entonces 21, guardamos los cambios, cargamos el programa para simular, aceptar, y la visualización, le damos en Run para visualizarla. Acá la tenemos, y acá también activamos nuestro Fluid Sim para mirar la simulación. Entonces le damos en Start y visualizamos nuestra secuencia: A más, B menos, A menos, C más y C menos. Como podemos visualizar, acá en FluidSim se está cumpliendo óptimamente la secuencia, igual que en la HMI, pero en este caso que hicimos la variación a 21, podemos ver que se está generando un movimiento en los vástagos de cada uno de los cilindros. Puede ser debido a un error de programación del software, pero pudimos evidenciar que tanto con 20 como con 21 cumple nuestra secuencia, ya sea que no vuelva a la posición inicial o se quede así en movimiento, la está generando óptimamente. Entonces vamos a detener la simulación y vamos a finalizar con unas conclusiones. Bueno, podemos concluir que debido a la versatilidad del software Coesis se nos permitió desarrollar una pantalla HMI y comunicar el proceso que está realizando la máquina estampadora y visualizarlo e interactuar con ella de una manera sencilla. Es decir, como visualizamos en Coesis la HMI, podemos hacer la activación con un pulsador y evidenciar que está realizando la máquina estampadora de una manera sencilla. Y también que las funciones set y reset nos permitieron tener un control del avance y retroceso de los vástagos correspondientes a cada cilindro de una manera más óptima. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.